para el día de hoy, el Teilín 55, amada familia, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, una porción muy, muy hermosa. Por bendición del Eterno nos permitió discernirla y poder traer un mensaje para el día de hoy. El desacuerdo de la acción, el desacuerdo de la acción. Cuando las acciones, lo que hacen los demás lleva a un desacuerdo o lleva a una traición o lleva a hacer algo que no está de acuerdo al común de los demás. Hoy esperamos que este mensaje sea un mensaje edificante, pero también un mensaje que sea bien entendido, un mensaje que podamos entender y podamos discernir de la manera correcta. Vamos procediendo entonces, hacer un pequeño movimiento acá primero y pues antes de iniciar con la lectura del Teilín, no debemos omitir lo que nuestros hermanos y nuestros sabios han determinado, han puesto como un cuidado al mandamiento, como no hacer las cosas por hacerlas, sino hacerlas con una intención, con un ekeb correcto. Por eso hacemos una verajá, antes de, para darle la altura correspondiente a cada acción que nosotros hagamos. Por eso decimos Baruch Adonai Ameborach, que es bendito el Eterno, que es bendito. Baruch Adonai Ameborach Leolam Baed, bendito sea el Eterno, que es bendito por toda la eternidad. Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Amim Benatan Lanu et Torato. Baruch Adonai Noten Torah. Hemos dicho, bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Bueno, familia, Teilín 55, del versículo 1 hasta el versículo 11. Al director del coro sobre Neguinot, Masquil de David, oh Elohim. Bueno, nosotros ya conocemos, ya por medio de los estudios, conocemos que es un masquil, conocemos referente que es el masquil de David, hacia dónde va dirigido o por medio de qué. Entonces reza, oh Elohim, oye mi oración y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. Me lamento en mi meditación y estoy conturbado a causa de la voz del enemigo, por la opresión del malvado, porque vierten iniquidad sobre mí y me persiguen con furia. Mi corazón se retuerce dentro de mí y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Me han sobrevenido temores y temblores. El horror me está abrumando. Y digo, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a buscar refugio del turbión y de la tormenta. Devora, Adonai, divide sus lenguas, que he visto en la ciudad violencia y discordia. Día y noche rondan sobre sus muros, y la maldad y la injusticia están adentro. Dentro de ella hay insidias, y de su plaza no se apartan la arbitrariedad y el fraude. ¡Wow! Uno, un Teilín que tiene mucho o tiene es bastante parecido a varios de los Teilín que ya hemos estudiado, que ya hemos comprendido, que ya hemos tenido la oportunidad de asimilarlos. Pero aparte de esto, aparte de que es un Teilín que ya por lo general tenemos la costumbre, podemos ver que es un lamento más del rey David, una parte o una porción donde el rey David se lamenta, o sigue su proceso de lamento, o sigue lamentándose frente al Eterno. Un lamento más. Pero entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió para que este lamento tuviera su origen? ¿Qué sucedió en el entorno de David? ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué pasó en su ser para que este lamento fuese pronunciado? Y como nos es responsabilidad a nosotros de poder enseñar una palabra con un contexto, de poder enseñar una palabra con un peso correspondiente, de poder enseñar una palabra
que tenga un sustento histórico, un sustento bíblico, donde podamos agarrarnos y poder entender correctamente. Entonces, nos obliga, y por respeto a las clases que nosotros hemos recibido, donde siempre nos han enseñado que debemos buscar el límite del pasaje, todo este Tehilim tenemos que buscar el límite del pasaje, buscar de dónde se originó, dónde se origina todo esto para que exista este clamor. Y esto nos lleva a segunda de Samuel, segunda de Samuel capítulo 15, del versículo 12. Dice, y mientras ofrecían los sacrificios, Absalón envió por Agitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Giló, y la conspiración llegó a ser fuerte, pues el pueblo iba aumentando a favor de Absalón. Entonces, veamos un poco, aquí se menciona la palabra Agitofel, aquí se nombra aquí se pronuncia el nombre de Agitofel. Agitofel fue un natural de Giló, es una población cercana o situada en las montañas de Judá. O sea, Agitofel fue uno de los hombres poderosos de David, por lo que posiblemente fue o está considerado, una de las narrativas dice que posiblemente puede ser el abuelo de Bathsheba, así como lo veíamos en el Tehilim del jueves pasado, el anterior Tehilim, veíamos como la consecuencia del pecado, de la consecuencia de haber estado con Bathsheba. Hoy vemos a Agitofel como el abuelo de Bathsheba, como asesor personal de David, como consejero directo de David. Agitofel era considerado como un consejero eficaz, un consejero certero. Incluso llegaba a decirse que la palabra de Agitofel era la misma palabra del Eterno. Entonces llegó hasta ser un compañero íntimo en los caminos de David. Entonces en el versículo 31 del mismo capítulo dice, y uno habló a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces David exclamó, oh Adonai, te ruego que entorpezcas los consejos de Ahitofel. Porque David sabía el respaldo y la sagacidad, la certeza y la inteligencia que tenía Ahitofel. Pero nos lleva a mirar un poquito más de fondo. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? Entonces, segunda de Samuel 16, avanzando un poquitico más, en el capítulo 16, versículo 20, dice, dijo entonces Absalón a Agitofel. Entonces, vamos a poner un poquito más en contexto y vamos a retroceder un poquito más. Llega el entronamiento obligado de Absalón por el reinado, destituyendo a su papá de una manera muy brusca, de una manera un poco fuerte, donde Agitofel se rebela contra David y se va como consejero del rey. Donde Agitofel le entrega o la profecía que fue emitida hacia David por el profeta Natán, donde le decían que lo humillarían en público y que con sus esposas se acostarían. Agitofel es el que da este consejo. Entonces dice el versículo 20, dijo entonces Absalón a Agitofel, dad vuestro consejo sobre lo que hemos de hacer. Absalón está pidiendo un consejo referente a qué deben hacer en contra del rey David. Si salir a atacarlo, salir a buscarlo. Vemos que había otro consejero adicional. Pero entonces Agitofel está pidiendo, Absalón está pidiendo un consejo. Y Agitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre. Llégate a las concubinas que tu padre ha puesto para guardar la casa. Así todo Israel sabrá que te has hecho aborrecible a tu padre, con lo cual se fortalecerán las manos de todos los tuyos. Recordemos que uno de los castigos que emitió Natán, el profeta Natán, contra el rey David era precisamente este, que las esposas de David iban a ser poseídas por otro hombre. Continuamos. Versículo 22 dice, así extendieron para Absalón una tienda sobre el terrado y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a ojos de todo Israel. En aquellos días el consejo que daba Agitofel era como si consultara el oráculo de Dios. Así era todo lo que aconsejaba Agitofel, tanto para David como para Absalón. Y si avanzamos un poquito más,
Eh, el rey Absalón, en ese momento rey, pide consejo de lo que se debe hacer en contra de David. Un infiltrado de las filas de David va y se presenta a Absalón como un aliado de él, pero la idea era siempre entorpecer el consejo de Agitofel. Absalón pregunta qué deben hacer, si perseguir o no perseguir, si atacar o no atacar. Agitofel dice, entonces, viendo que el enviado de David, Agitofel dice, convoca a todo tu ejército y sal en pos de David, sal contra David y atácalo. Aprovecha que está débil y no se ha organizado. Pero el otro consejo dice, no, porque es como un león contra una pared y puede atacar. Y David es un hombre de guerra y conoce dónde esconderse. Nos puede tener ventaja. Entonces Absalón decide hacerle caso al enviado que se infiltró en las filas de Absalón. Decide hacerle caso a él y no a Agitofel. Entonces Agitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y subió en él y se fue a su casa, a su ciudad, dispuso a su familia y se ahorcó y murió y fue enterrado con el sepulcro de su padre. Ya que el consejo de Agitofel no fue aceptado, él vio que la oportunidad se le entregó a David, por lo cual vio que el Eterno le entregaría nuevamente el reino a David. Porque si el consejo de Agitofel no era seguido, eso quería decir que su plan de venganza, su plan que tenía en contra de David, no iba a tener un buen resultado. Y por eso decide ahorcarse, por eso decide suicidarse. Pero me lleva esto a una pregunta: ¿qué lleva a un hombre a la traición? Porque es que nosotros siempre, o siempre nos ha enseñado la cultura de este mundo, nos ha enseñado las películas, lo que nos rodea, que el que emite la traición es el culpable. El que ejecuta la traición es el que lleva el 100% de la culpa. Pero la pregunta es, ¿qué lleva a un hombre, qué lleva a un ser humano a ejecutar una traición? ¿Qué lleva a un ser humano a traicionar a alguien? Que por lo general, cuando las expectativas sobre alguien empiezan a menguar, cuando un ser humano empieza a ver al otro ya no desde una perspectiva admirable, sino empieza a verlo de una manera diferente, o empieza a ver evidente en otros los errores, comienza a ver los errores de los demás, comienza a ver los errores de esa persona, comienza a magnificar sus errores, a maximizar sus errores. Lo aspiracional que tenía sobre esa persona se acaba. Desde allí empieza el precio del ser contrario o el ser opuesto a esta persona. Porque quizás, por lo general, siempre la traición, para que la palabra traición tenga su verdadero significado, tiene que ser que dos personas que tienen el mismo sentir, tienen el mismo proyecto, tienen el mismo enfoque, una de ellas se divide, una de ellas se aparta de la otra, una de ellas hace algo contrario o en contra de su prójimo, para que exista la traición antes de haber una relación. Y es cuando las expectativas menguan, cuando lo aspiracional se cae, cuando vemos la carne y vemos el error, cuando empezamos a ver el error, cuando empezamos a ver la carne y nos enfocamos más en eso que en las cualidades, se da el primer paso para la traición, se da el primer paso para cometer un engaño. Pero si profundizamos un poquito más y miramos cuáles son las raíces de la traición, eh, dice como tal el Teilín en la parte número 1 y el versículo 2: oh Elohim, oye mi oración y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. Me lamento en mi meditación y estoy conturbado. Veamos que aquí pueden ser aplicadas dos palabras para el objetivo que queremos entender, y es la palabra sheker, que su significado es mentira, falso, falsamente, engaño, decepción, falsedad. Y también tenemos la palabra mirmah o mirmah, que significa engaño,
falso, engañadores o traición. Entonces, después del engaño recibido, es normal que la persona empiece a meditar y a enfocarse o a enfocar sus pensamientos sobre lo que rompió su ser, sobre lo que rompió el ser de la persona, sobre lo defraudado que se siente. Es normal que aquí David dice, atiende y responde mi lamento en mi meditación y estoy conturbado. Porque la persona que es traicionada tiene la tendencia de meditar, de comenzar a revisar cuáles fueron las mentiras, cuáles fueron las falsedades, cuáles fueron los engaños, cuál fue la decepción, dónde estuvo los engaños y cuál fue el motivo de la traición. Esto estaba haciendo David al principio de su lamento, al principio de su Tehilim. Pero si avanzamos un poco en el versículo 3, dice, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del malvado, porque vierten iniquidad sobre mí y me persiguen con furia. Mi corazón se retuerce dentro de mí y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Me han sobrevivido temores y temblores. El horror me está abrumando. Pero en específico el versículo 3. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del malvado. Y aquí lo podemos ver muy claramente. El enemigo es su hijo Absalón y el malvado es su consejero. Segunda Samuel 15 decía Absalón tenía la costumbre y cuando empezó su proceso de toma del reino, él no se volcó directamente hacia el reino, él empezó a ganarse al pueblo. Él empezó a ganarse al pueblo con lisonjas, empezó a ganarse al pueblo de una manera diferente. Por eso él se paraba a las puertas, a las entradas del reino, y hablaba, y decía Absalón, ¿quién me pondría por juez en la tierra? Pues cada hombre que tuviera un pleito o una causa acudiría ante mí, y yo le haría justicia. Entonces, veamos que Absalón no toma el reino de un momento a otro, sino que él empieza a construir una traición. Él comienza a construir una traición desde ceros. Y por eso él se paraba a las puertas y comenzaba a hablar con la gente. Le preguntaba, ¿cuál es tu causa? ¿Por qué vienes al reino? ¿Por qué vienes a buscar al rey? Y las personas le hablaban y él emitía siempre esta palabra. ¿Quién me pondría por juez en la tierra? Pues cada hombre que tuviera un pleito o una causa acudiría ante mí y yo le haría justicia. Entonces veamos que el enemigo es su hijo y el malvado es su consejero. Un engaño no se gesta de un momento a otro, familia. Una traición no se da de un día para otro. Un divorcio no se da de una forma inmediata. Todo es un proceso de decisiones, todo es un proceso de inconformidades, todo es un proceso de desilusiones. Hay un hermano que tiene esta palabra, dice, la persona que se va de la congregación no se fue ese día. La persona llevaba tiempo atrás yéndose de la congregación. Precisamente a esto estaba haciendo Absalón, porque se empiezan, lo que hablábamos o lo que veíamos anteriormente, la desilusión empieza a llegar, las expectativas sobre la persona comienzan a cambiar. ¿Qué sucede alrededor? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que comienza a dividir el corazón? Las inconformidades y las desilusiones comienzan a apoderarse del ser. Pero ¿por qué Absalón actuó de esta manera? Sigamos hilando fino, sigamos metiéndonos un poco más en el contexto. ¿Por qué Absalón decide traicionar a su propio padre? ¿Qué pasa con él? ¿Qué es lo que sucedió? Entonces, veamos que tiempo después, tiempo después de cuando David ya está reinando, uno de sus hermanos, específicamente Admón, viola a su hermana. Viola a su hermana con una excusa, por medio de una obsesión que tuvo en su corazón. Y trama una estrategia para poder cumplir su propósito.
y cuando la ejecuta, él la repudia, haciendo peor el agravio que había emitido contra ella. Ella, en medio de su dolor, y por las súplicas por las súplicas que le hizo a su hermano, de que no hiciera tal maldad, porque eso no era costumbre del pueblo de Israel, ella lo deja claro, esto no se hace en este pueblo. Y aun cuando la rechaza, cuando la aborrece después de haberla violado, ella dice que no le haga mayor agravio del que ya le hizo. Ella le había dicho, pídeme a mi padre y él no nos negará, pero no lo hagas de esta manera. Y Amón viola a su hermana. Y lo peor de todo es que en 2 Samuel, versículo 13, cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó en gran manera. Pero eso es todo lo que nos dice el libro. Eso es todo lo que sucede. No nos cuenta absolutamente nada más. No nos deja ver otro panorama diferente. Simplemente dice, se enojó, pero no muestra si David hizo algo, si él emitió algún juicio, si como rey aplicó la palabra del Eterno referente a este caso. Y podemos darnos cuenta que no lo hizo, porque después Absalón, viendo que era su hermana favorita, era su hermana de su misma sangre, es violada, él empieza a tramar un plan y mata a su hermano Admón. Y en medio de este problema, cuando él mata a su hermano, entonces se ejecuta un pequeño juicio donde David aleja a Absalón del reino y lo envía a otro lugar. Pero el general Joab ejecuta un plan para darle regreso a Absalón, para que él pudiese ser juzgado. Entonces dice el versículo 23 de 2 Samuel, capítulo 14. Levantándose, pues, Joab fue a Gesur y trajo de vuelta a Absalón a Jerusalén. Y dijo el rey que regrese a su propia casa, pero no verá mi rostro. Así que Absalón regresó a su casa, a su propia casa, pero no volvió a ver el rostro del rey. Entonces, ¿cuándo surgió la primera decepción de Absalón? ¿Cuándo empezó por la falta? Todo empezó por la falta de acción de David, ya que el mandamiento requería otra acción diferente a la que David realizó. Absalón esperaba justicia. Tamar esperaba justicia. Pero David solamente se enojó. Y veamos qué tuvo que haber hecho. O si de pronto, si como tal se hubiese ejecutado la Torá en ese momento. Porque dice Levítico 18, y esto lo hubiéramos puesto en contra de Admón. Ningún varón se acercará a la parienta próxima para descubrir su desnudez. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, es parienta próxima de tu padre. Cualquiera que haga alguna de todas esas cosas, cualquiera que haga alguna de estas abominaciones, las personas que las hagan serán cortadas de entre su pueblo. Por tanto, guardaréis mis ordenanzas, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron entre vosotros, antes que vosotros, perdón, para que no os contaminéis de ellas. El estar directamente, el acostarse con su hermana, el hacer incesto, el acostarse con la tía, el acostarse con la suegra, era algo muy común en otras culturas, en otros reinos. Era una práctica que era normal realizarla. Pero ante la Torá, ante la palabra del Eterno, esta práctica es condenada y ameritaba que la persona fuera expulsada de su pueblo. Y también para Absalón tendría que haber un castigo. También para Absalón, según Levítico 24, dice, el hombre que hiera de muerte a otro hombre será muerto irremisiblemente. Entonces, David no cumplió lo que dice la Torá, que se debe hacer en todos estos casos. Entonces, pues ante todo esto tenía que ejecutar un juicio
contra sus propios hijos. Pero también esto nos da una luz de cómo el Eterno actúa y legisla sobre nosotros, familia. Ya que aunque siempre el Eterno tiene misericordia, pero también tiene justicia, pero a veces el proceder de la acción no se ejecuta a nuestro juicio. A veces lo que nosotros esperamos que se realice como una acción correcta no se ejecuta ante nuestro juicio. Entonces, Absalón, al ver lo que estaba sucediendo, al ver lo que pasó y al ver que no se ejecutó la Torá contra su hermano, él tomó cartas por el asunto. Él se volvió el vengador de su hermana. Incluso, si se hubiera ejecutado la ley como de verdaderamente debía haber sido ejecutada, incluso hasta su propia hermana podría haber sido muerta. Porque la Torá, la ley de la Torá dice que si una mujer es violada en la ciudad y todo esto es descubierto, si no se traen pruebas de que la mujer se resistió, juntos serían apedreados. Entonces, familia, la ley por la misericordia no se aplicó. David tenía que emitir un juicio en contra de sus propios hijos. Tenía que emitir el juicio en contra de su propia sangre. Pero él retuvo su mano. Y así como el Eterno muchas veces retiene la mano de nosotros o retiene su mano hacia nosotros, porque lo único que merecemos es justicia, lo único que merecemos es su juicio. Mas sin embargo, Él emite misericordia. Mas sin embargo, Él emite gracia. Pero entonces, volvamos un poco a Agitofel. Dice el Tehilim 55 en el versículo 9, continuando con el Tehilim que estamos estudiando. Devora a Adonai, divide su lengua, que se ha visto en la ciudad violencia y discordia. Día y noche rondan sobre sus muros y la maldad y la injusticia están adentro. Dentro de ella hay insidias y de su plaza no se aparta la arbitrariedad y el fraude. Entonces, volviendo a Agitofel, vemos cómo una traición puede también ser por un interés político, puede ser por conveniencia, puede ser una forma de tener venganza. Si nos damos cuenta que Ahitofel tenía un lazo que lo unía a Batseba, él también tenía un conocimiento referente a Urías elitita. Pero ante el poder que emitía el rey David, él tuvo que volverse su aliado, él tuvo que volverse su consejero, él tuvo que esperar el momento para elaborar su traición, o esperar ver una oportunidad para poder hacer justicia sobre su casa. Pero veamos otra traición adicional. Veamos otra traición, y esta aparece directamente ya en la época de nuestro Adón Yeshua. Entonces se reunieron, dice Mateo capítulo 26, versículo 3. Entonces se reunieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tomaron consejo de cómo prender con engaño a Yeshua y darle muerte. Lo que hablábamos hace un poco, familia. Las traiciones no se dan de un momento a otro, sino es un proceso evolutivo. Y precisamente cuando las expectativas no se cumplen, cuando los puntos de vista cambian, cuando por el respaldo que tienen los demás se hace silencio ante la inconformidad, cuando las diferencias superan la fraternalidad, la fidelidad y el respeto, ahí llegan los pensamientos de salir del estado fiel y cambiar a un estado infiel. Y si tocamos un ejemplo más adicional y vemos Lucas 22, tocamos a Judas, el que supuestamente, o bueno, el que traicionó al Eterno, el que traicionó a Yeshua, el que emitió, el que emitió una traición referente. Dice Lucas 22, capítulo 22, versículo 47, estaba él hablando cuando ve aquí que llegó una multitud
y el que tenía por nombre Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y acercándose a Yeshua lo besó, pues esta era la señal que él les había dado. Al que yo bese, ese es. Y Yeshua le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y referente a esta porción, referente a esto, hay muchas hipótesis sobre la traición de Judas, pues siempre existirán los riesgos de la traición o que traicionemos. Y aquí comienzo a poner un poco la palabra un poco más global, porque todos tenemos el riesgo de traicionar a otra persona. Siempre que se escojan bandos, siempre que se escojan ideas, pensamientos, posiciones, todos nosotros seremos traicionados o seremos traicioneros. Todo depende del punto de vista y desde el ángulo en que se mire. Hay muchas hipótesis donde dicen que Judas fue, fue el mucho más cercano de Yeshua y que fue por petición de Yeshua. Esto es una hipótesis, no es nada, no es fidedigno, y que por mandato de Yeshua Judas lo entregó. Otra hipótesis dice que Judas, él tenía la esperanza que Yeshua fuera una persona revolucionaria, una persona que levantara una guerra y se levantara en guerra contra el Estado romano, contra los opresores, con el Estado de los saduceos que gobernaban en esa época. Al ver que ese no era el plan de Yeshua, él decidió motivarlo o llevarlo al límite para que pudiera levantar una guerra. El problema fue que el límite no fue el correcto y terminaron crucificando a Yeshua. Por eso dicen que por eso fue que Judas se ahorcó. Pero son solamente hipótesis. Esto no lo veremos, no lo podremos conocer, sino hasta que el Eterno nos revele la verdad. Entonces, familia, ¿qué va con todo esto? ¿Qué sucede alrededor? La mayoría de las veces donde incurre la traición, familia, en la decepción, en el engaño, es por los temas pactados que se despintan del estado original. Cuando no aplicamos la Torá como debe ser, le damos más importancia a otras cosas o las personas, o despertamos celos, exaltamos más a unos que a otros. No reconocemos las labores de los demás. En fin, pero todo esto puede llegar a gestar en los corazones. Todo esto se puede llegar a gestar en los corazones, familia, y puede comenzar a contribuir ante el pacto de la traición. Porque cuando hacemos un pacto, una alianza, cuando estamos en común acuerdo con alguien, pero los pensamientos comienzan a contradecirse, cuando los sentimientos empiezan a ser contrarios, cuando las visiones se comienzan a dividir y la separación llega. En ese momento de la separación, la persona puede llegar a malinterpretarlo, puede llegar a interpretarlo como una traición. Si la persona no está de acuerdo al objetivo principal, a la palabra que se emite, puede ser interpretado como una traición. Pero familia, nosotros no podemos andar de bando en bando, de idea en idea, solo porque no está dentro de nuestros estándares. Pero nosotros también tenemos la obligación de cuidar el corazón de los demás y velar siempre por la justicia que dicta la Torá. Ese debe ser nuestro punto de partida antes de emitir juicio contra alguien. Lo que dicta la Torá debe ser nuestro punto de partida referente a nuestros pensamientos y ante nuestras decisiones. Porque dice primera de Juan 4, pero si alguno dice, yo amo a Elohim, pero odia a su hermano, el tal es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim a quien no ha visto? Y este es el mandamiento que hemos recibido de él. Todo el que ama a Elohim, también ame a su hermano. Y esta es una brecha bastante fina, familia, es una brecha bastante delgada.
que puede permitir que la división se empiece a gestar. Nuestro mandamiento es amarnos unos a otros, muy independientemente de los pensamientos, de los razonamientos que tengamos. El Eterno nos envió a amar, mas no a entender. Nos envió a amar a nuestro hermano, mas no a entender a nuestro hermano. Pero lamentablemente, cuando la Torá empieza a ser infringida, cuando la Torá empieza a ser abolida, cuando la Torá comienza o empieza a tener otros colores diferentes, se levantan ideas, se levantan pensamientos, se levantan doctrinas, se levantan inconformidades, se levantan divisiones, se levantan divorcios. Y ante todo esto, se genera la palabra traición, se genera la palabra desagradecimiento, se genera la palabra falta de valor. Pero todo es el resultado de querer tomar en nuestras manos lo que le corresponde al Eterno. Absalón pecó por tomar justicia por sus propias manos. David pecó por no cumplir lo que decía la Torá. David pecó por hacer caso omiso al juicio que debía tener su casa. Y esto trajo mucha contienda y mucha división entre su pueblo. Que es lo mismo cuando se le da más valor a ciertas situaciones, a ciertas personas, a ciertas influencias, y más que a lo que dice la palabra. Es un caso que se ve bastante, familia, es un caso que se conoce mucho. En el anterior campamento, no sé en otros lugares, pero siempre se veían como, eran como un denominador, como los hijos de los pastores eran los más pecadores, y ante ellos no se hacía absolutamente nada. Como el que tenía un mayor cargo, como el que tenía de pronto una mayor capacidad financiera, era más valorado que aquel que no tenía una capacidad financiera. Y esto divide corazones, esto divide pensamientos. Pero la palabra es clara. Si decimos que amamos al Eterno, pero no amamos a nuestro hermano, y el amor se demuestra en la aceptación, el amor se demuestra en que yo no tomo cartas, yo no tomo acción para que la justicia se realice. La justicia del Eterno, así como su misericordia. Lo que me corresponde a mí como hijo del Eterno es orar. Orar por la injusticia, orar por lo que se está haciendo incorrectamente, para que el Padre tome cartas en el asunto. Por eso, familia, si estás atravesando por un momento donde estás viendo diferentes cosas, donde estás viendo favoritismos, donde estás viendo situaciones que no son correctas, que no seas tú llamado el traicionero, que no seas tú llamado el que toma acción sobre la acción, sino que seas tú el que ora, el que dobla rodilla para que la situación cambie, para que el Eterno tome control y acción de lo que sucede, y sea Él reprendiendo, sea Él dirigiendo, sea Él exhortando, sea Él cambiando. Porque así como usó al profeta Natán para confrontar a David, así como tuvo que retirar el reino de David por un tiempo para que él pudiese ver y pudiera levantar este lamento, asimismo Él le da la oportunidad a cada persona de resarcir su camino. El Eterno le da la oportunidad a cada persona de corregir su senda. Pero el amor en nosotros es el que debe reinar. Las cartas de Juan, la primera carta y la segunda carta de Juan, abunda en sus letras, abunda la palabra amor. Abunda el amor por los demás. El demostrar el amor del Eterno hacia los demás de una manera correcta.
Pero ante todo, familia, la Torá es nuestro termómetro, la Torá es nuestro filtro. Todo aquello que no se haga de acuerdo como está estipulado en la palabra debe ser puesto a revisión. Pero si en nosotros no está la autoridad de hacerlo ver, debemos orar porque eso se vea. Debemos orar porque se haga visible ante los ojos del Rey. No levantarnos en contra y poner una brecha y poner división, traer contaminación sobre el pueblo. Porque así cierra el Teilín. Así cierra el Teilín. En la parte final. Dentro de ella hay insidias y de su plaza no se aparta la arbitrariedad y el fraude. Que nosotros no seamos los que traigamos división, familia, que de nosotros nos salga la división, que de nosotros nos salga la traición, que de nosotros salga la oración, el clamor por la misericordia, el clamor por el perdón, el clamor por la justicia, el clamor por la verdad. Que no se diga de nosotros, y aunque es muy fácil, familia, porque es muy fácil y es normal que no todos tengamos el mismo pensamiento, que no todos tengamos las mismas convicciones, que no todos tengamos la misma forma de obediencia. Es normal que esto nos divida, pero lo que no podemos hacer es que por medio de esta división, por medio de esta inconformidad, por medio de estas contrariedades, realizar traición, ejecutar traición, levantar una traición, ejecutar algo que no sea lo correcto. A nosotros no nos corresponde, familia. No nos corresponde ser jueces de nadie. No nos corresponde emitir un juicio y señalar a alguien. O tomar la justicia por nuestras manos. A veces lo quisiéramos hacer, a veces quisiéramos hacerlo, pero no nos corresponde. Lo que nos corresponde es guardar la Torá. David nos enseña que fue presa de sus pasiones, fue presa aún de su propia misericordia. David nos muestra que aún en medio de todo lo que sucedió, así como no se atrevió a levantar un juicio en contra de Saúl, tampoco se atrevió a levantar un juicio en contra de sus propios hijos. Y aún así fue llamado el hombre conforme al corazón del Eterno. ¿Quiénes somos nosotros para hacer lo contrario, familia? Lo que nos corresponde a nosotros es guardar la Torá. Así como David fue recompensado, así como David fue el hombre conforme al corazón, también fue el hombre que se le ajustició y se levantó justicia y condenación contra él por no guardar la Torá de la manera correcta. Como lo veíamos el jueves pasado, ponemos por obra la halajá y dejamos a un lado la Torá. Volvemos más importante la halajá que el mandamiento que dice la palabra. Buscamos cómo estirar el mandamiento para poder cumplir nuestros propios anhelos y nuestros propios propósitos. Pero la Torá es un espejo que nos muestra lo que hacemos día tras día y nos enseña que debemos caminar y andar en la senda correcta. De tarde o temprano, lo que no hicimos caerá, pero oramos por misericordia. Oramos porque el Eterno tenga misericordia de nosotros. Que no se haya en nosotros una palabra de traición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan betocheinu,
Baruch Adonai, Noten a Torah. Amén.